El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 20. Hacía una noche encantadora, tan cálida que tuvo que echarse el gabán sobre el brazo y ni siquiera se puso la bufanda de seda alrededor del cuello. Mientras caminaba hacia su casa, fumando un cigarrillo, dos jóvenes vestidos con smoking pasaron junto a él. Oyó que uno de ellos le susurraba al otro: «Ese es Dorian Gray». Recordaba el placer que solía experimentar cuando la gente lo señalaba, o lo miraba, o hablaba de él. Ahora estaba cansado de oír su nombre. La mitad del encanto del pequeño pueblo donde iba a menudo, últimamente, consistía en que nadie sabía quién era. Le había dicho frecuentemente a la muchacha a quien había enamorado que era pobre, y ella le creyó. Una vez le dijo que era malo, y ella se había reído, contestándole que la gente mala siempre es vieja y fea. Qué risa tenía. Parecía el canto de un tordo. Y qué bonita estaba con sus vestidos de algodón y sus grandes sombreros. Ella no sabía nada, pero tenía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a su casa, encontró a su criado esperándolo. Lo envió a la cama, se dejó caer en el sofá de la biblioteca y empezó a pensar en las cosas que le había dicho Lord Henry. ¿Sería realmente cierto que uno nunca puede cambiar? Anheló intensamente la inmaculada pureza de su infancia blanquirrosa, como la llamó una vez Lord Henry. Sabía que él mismo la había destrozado, corrompiendo su espíritu y alimentando de horrores su imaginación, que había ejercido una mala influencia sobre los demás, sintiendo una gran alegría al hacerlo, y que, de las vidas que se habían cruzado en su camino, habían sido las más bellas y las más llenas de promesas las que él había hundido en la vergüenza. Pero todo eso era irreparable. ¿No había esperanza para él? Ah, ¿en qué monstruoso momento de pasión y orgullo había rogado que el retrato soportase la carga de sus días y que él se mantuviera en todo el esplendor de la eterna juventud? Todo su fracaso se debía a eso. Mejor hubiese sido para él que cada pecado de su vida hubiera traído consigo su correspondiente castigo. En el castigo había una purificación. La oración de un hombre al más justo Dios debería ser: «Castíganos por nuestras iniquidades», y no «Perdónanos por nuestros pecados». El espejo, curiosamente trabajado, que le había regalado Lord Henry hacía muchos años, estaba sobre la mesa y los blancos cupidos se reían a su alrededor. Lo tomó, como había hecho aquella noche de horror en que notó por primera vez el cambio de la pintura fatal, y con ardientes lágrimas en los ojos se miró en su pulida superficie. Una vez alguien que le había amado terriblemente le escribió una carta demente que terminaba con esas idolatradas palabras: «El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y oro. Las curvas de tus labios vuelven a escribir la historia». Las frases volvían a su memoria y se las repetía a sí mismo una y otra vez. Luego aborreció su propia belleza y arrojó al suelo el espejo, pisando con el talón los fragmentos plateados. Era su belleza la que le había arruinado, la belleza y la juventud por las que había hecho aquel ruego. Si no hubiera sido por esas dos cosas, su vida podría haber sido sin tacha. Su belleza había sido una máscara y su juventud una burla. ¿Qué es, como mucho, la juventud? Una época prematura de hechos superficiales y pensamientos enfermizos. ¿Por qué había tenido que vivirla? La juventud le había estropeado. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Era él mismo y en su propio futuro en quien debía pensar. James Vane estaba enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Selby. Alan Campbell se había disparado un tiro una noche en su laboratorio, pero no había revelado el secreto que se vio forzado a saber. El revuelo por la desaparición de Basil Hallward pronto pasaría. Estaba ya cesando. Estaba enteramente seguro de ello. Sin embargo, no era la muerte de Basil Hallward lo que más le preocupaba, sino la muerte en vida de su propia alma. Basil había pintado el retrato que manchó su vida. No podía perdonarle eso. Todo había sido culpa del retrato. Basil le había dicho cosas intolerables y, sin embargo, las escuchó con paciencia. El crimen había sido simplemente la locura de un momento. En cuanto a Alan Campbell, su suicidio no le incumbía.
Él lo había escogido. La culpa no era suya. Una nueva vida. Eso era lo que quería, lo que estaba esperando. Seguramente la había empezado ya. Había dejado como lo encontró a un ser inocente. Nunca volvería a atentar a la inocencia. Sería bueno. Cuando pensó en Hetty Merton, empezó a preguntarse si el retrato habría cambiado. Seguramente ya no sería tan horrible. Quizás, si su vida se hacía pura, expulsaría de su rostro todos los signos de las pasiones malignas. Quizás habrían desaparecido ya. Iría a verlo. Tomó la lámpara de la mesa y se dirigió escaleras arriba. Cuando llegó a la puerta, una sonrisa de alegría iluminó su rostro extrañamente joven y permaneció ahí unos instantes. Sí, sería bueno, y aquella cosa horrible que tenía escondida no volvería a aterrorizarlo jamás. Sintió como si se hubiera librado ya de su carga. Entró silenciosamente, cerrando la puerta tras él, como era su costumbre, y tiró de la cortina púrpura que cubría el retrato. Un grito de dolor y de indignación salió de sus labios. No pudo ver ningún cambio, salvo en los ojos, que tenían una expresión astuta, y en la boca, que estaba curvada por la arruga de la hipocresía. El retrato era igual de horrible, más horrible, si era posible, que antes, y la mancha escarlata de la mano parecía más grande y brillante. Entonces tembló. ¿Fue simplemente vanidad lo que él creyó una buena acción? ¿O el deseo de una nueva sensación, como le había dicho Lord Henry con una sonrisa burlona? ¿O esa pasión por o esa pasión por los hechos que a veces nos hace efectuar cosas mejores que nosotros mismos? ¿O quizás todo ello? ¿Y por qué era más grande la mancha roja? Parecía haberse extendido horriblemente por sus arrugados dedos. Había también sangre en los pies pintados, como si hubiera goteado. También la mano, que no había empuñado el cuchillo, estaba manchada de sangre. ¿Confesar? ¿Quería aquello decir que debía confesar? ¿Entregarse y ser condenado a muerte? Se echó a reír. Sintió que la idea era monstruosa. Además, si confesaba, ¿quién iba a creerlo? No había rastro del cadáver por ningún sitio. Todo lo que le pertenecía había sido destruido. Él mismo lo había quemado. La gente pensaría simplemente que estaba loco. Lo encerrarían si persistía en su historia. Sin embargo, era su deber confesar, sufrir la vergüenza pública y también el castigo público. Había un Dios al que se debían decir los pecados en la tierra, tanto como en el cielo. Nada podría salvarle hasta que no confesase su pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Estaba pensando en Hetty Merton. El espejo de su alma, que él estaba mirando, era injusto. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? ¿No hubo nada más que eso en su renuncia? Hubo algo más. Al menos él lo creía así. Pero, ¿quién podría decirlo? No, no había nada más. Por vanidad no la había tocado. Por hipocresía se había ocultado tras la máscara de la bondad. Por curiosidad había intentado la negación de sí mismo. Ahora lo reconocía. Pero ese crimen lo iba a perseguir toda su vida. Tendría que soportar siempre su pasado. ¿Debía realmente confesar? Nunca. No había ninguna prueba contra él. El retrato, eso era lo único. Lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado tanto tiempo? Antes sentía placer al verlo convertirse en viejo y arrugado. Hacía tiempo que ya no lo sentía. Le quitaba el sueño por la noche. Cuando estaba fuera, se sentía aterrado de que otros ojos pudieran descubrirlo. Había traído la melancolía a sus pasiones. Su simple recuerdo le había estropeado muchos momentos de alegría. Había sido como su conciencia. Sí, había sido su conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que mató a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces, hasta que en él no quedó ninguna mancha. Brillaba, relucía. Así como había matado al pintor, mataría también su obra y todo lo que significaba. Podía matar el pasado y, cuando estuviera muerto, sería libre. Podría matar su monstruosa alma viviente y, sin su terrible influencia, alcanzaría la paz. Agarró el cuchillo y apuñaló la pintura con él. Se oyó un grito y el golpe de una caída.
El grito fue tan horrible en su agonía que los criados se despertaron y salieron de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron y miraron hacia la gran casa. Siguieron andando hasta encontrar a un policía y regresaron con él. Este llamó al timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Con la excepción de una luz en una de las ventanas altas, la casa estaba completamente oscura. Al cabo de un rato, el policía se instaló bajo un pórtico y permaneció observando. ¿De quién es esa casa, agente?, preguntó el más viejo de los dos caballeros. De Mr. Dorian Gray, señor, contestó el policía. Los caballeros se miraron uno a otro y siguieron su camino con un gesto despreciativo. Uno de ellos era el tío de Sir Henry Ashton. Dentro de la casa, los criados, a medio vestir, hablaban en voz baja. La vieja Mistress Leaf lloraba y se estrujaba las manos. Francis estaba pálido como un muerto. Al cabo de un cuarto de hora, este se dirigió al piso de arriba con el cochero y los otros criados. Llamaron a la puerta, pero nadie contestó. Gritaron desde fuera. Todo estaba tranquilo. Finalmente, después de varios intentos vanos de forzar la puerta, subieron al tejado y se colgaron hasta el balcón. Las ventanas se dieron fácilmente, pues las cerraduras eran viejas. Al entrar encontraron, colgado de la pared, un espléndido retrato de su amo, tal como lo habían visto por última vez, en todo el esplendor de su exquisita juventud y belleza. En el suelo, vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón, yacía muerto un hombre arrugado, viejo y de horrible rostro. No pudieron reconocer quién era hasta que examinaron sus sortijas. The End.